What are we going to do? We're finished Luke. ¿Qué vamos a hacer? Now Ya where do terminamos we go? Lucas. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué Some of you were hacemos? attending the term seminar this weekend Algunos de ustedes in which asistieron was emphasized the importance of al understanding the seminario que hubo backdrop este fin de behind the semana, gospel, viernes y sábado, background. y And muchos vieron lo que I era found it la importancia interesting de that emphasis. cómo I es was importante challenged hablar by desde it. la I creación actually knew that was hasta going to be the Jesucristo. emphasis, so in advance of the seminar, I had Yo planned and prepared that, sabía de antemano over the que next number of este months, we are seminario going to iba a do hablar just that. acerca We are going de la to creación. look at the backdrop Así que yo me preparé para, behind the gospel. en We're este going to día, look at podemos hablar de la creación. theological flow, the Vamos a ver doctrinal flow la between teología, cómo es que ha creation, fluido desde de la creación hasta hoy en major día. doctrines, Vamos leading up to the ver cross, from cómo creation las to the cross. doctrinas hoy en día, It's gonna take cómo years to do dirigen this. hacia la cruz, A cómo few es que months. ellos usan la I'm Biblia not sure exactly para how long it dirigirnos will hacia take. lo que es la I'm cruz. going to begin, though, with Vamos a iniciar el día de leading hoy. into creation. Vamos a iniciar lo que es la creación. Nosotros vamos a iniciar desde el principio. That is Quise yo que se leyera todo lo que es la creación. Estuvo un poquito largo, pero estas áreas de la creación son las que hoy en día tal vez son las más atacadas. En estos días la ciencia ataca la creación, cómo es que la creación fue hecha de acuerdo a la Biblia. Así que tal vez esta mañana no pasemos de Génesis 1:1, pero vamos a tratar de hacerlo, pero porque vamos a estudiarlo muy bien en detalle, vamos a ver a qué se refiere, vamos a ver pequeñas partes, pequeñas piezas, cómo describe la naturaleza de nuestro Dios, aún antes de la creación del universo. Así que oremos, Padre de amor, Padre grandioso. Estamos agradecidos ante ti por la palabra que tú nos das y que la describe como una palabra viviente, poderosa, divina, que entra directamente en los corazones de los hombres, que entra aún en los huesos, Señor. Señor, muchas cosas en la Biblia que tú dices y no entendemos, porque tu entendimiento es infinito y el de nosotros es limitado. Pero lo que tú has hecho, Señor, es grandioso, la creación. Pero te damos gracias por esta palabra, porque tu palabra es confiable y porque se ha guardado, Señor, tú la has preservado por años hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque aún a pesar de los miles de años, Señor, que tú pusiste tu palabra y tú la has hecho y tú la has mantenido, Señor, hoy la podemos ver, hoy la podemos conocer, Señor. Te pedimos que tú nos hagas, Señor, capaces de que podamos entender de tu palabra, Señor, que sea clara, que a través de mí, Señor, tú me utilices para poder transferir esa palabra, Señor, la verdad, Señor. Señor, que podamos reconocer nuestra fe, que es una fe razonable, que nuestra fe está basada en la verdad. Y Señor, oramos porque, Señor, tú puedas fortalecer esta fe el día de hoy, nuestra fe, y en lo que tú puedas revelar el día de hoy, Señor, que nuestro deseo sea tu deseo, Señor, que de aquí en adelante, Señor, podamos nosotros dar las buenas noticias, que podamos dar cuál es tu naturaleza, la naturaleza de nuestro Dios. Señor, que nosotros podamos entender para poder también explicar a otros, podamos entender todo esto que viene de la creación y que la ciencia y que el mundo muchas veces lo malinterpreta y lo hace ver como algo que no está correcto. Te pedimos que tú nos hagas ver estas cosas con tu palabra, que todo lo que hay es cierto. En el nombre de Jesús. Amén.
El libro de Génesis es el libro del principio, quiere decir el principio. Lo primero que nos dice acerca de Dios es que Él es un Dios grandioso, Él es un Dios poderoso, con una gran habilidad. Si ustedes ven el libro y leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros sabemos lo que es la tierra, vivimos en ella. Caminamos, interactuamos, estamos con ella, la tocamos, la sentimos. Pero ¿cuáles son los cielos? Los cielos son todo, todo aparte de la tierra. De este planeta hacia afuera, haz lo mucho que puedas ver, es el universo. Al principio Dios creó estas dos cosas. Todo lo que existe viene de Dios. Él lo hizo todo. En el principio Dios, la Biblia empieza afirmando que Dios estaba, creó, que ya estaba ahí, no tiene que probar que ya existía, simplemente Él ya estaba ahí, Él ya existía desde el principio. Donde sea que tú vayas en el mundo, tú vas a encontrar gente con religión, desde la sociedad más avanzada hasta lo más primitiva en la jungla, toda la gente tiene una religión. Es porque todos los humanos tienen un instinto de un Dios, que existe un Dios. Vemos en Romanos 1:19, dice en la Biblia, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Así que, por lo tanto, la humanidad no tiene excusa. Sabemos que Dios existe y a donde tú vayas, siempre hay una religión, adorando, alabando a alguien, a un Dios. Tal vez la religión de todos es la religión secular. La creencia de que el hombre es Dios. Eso se cree hoy en secular en el mundo, de que un humano es Dios. De alguna forma creen que ellos es así, que un hombre es un Dios. Que las personas dicen que no hay nadie más alto, más poderoso que nosotros los humanos. Como sea, los hombres en este mundo han llegado a muchas otras teorías, ¿verdad? Y ya con otras teorías de que también hay otros dioses. Pero ¿cómo podemos saber? ¿Quiere usted saber qué es un Dios verdadero? Bueno, Dios es el más supremo. Y para ser Dios tendrías que ser el originador de todo. La Biblia dice, en el principio Dios. Empieza con Dios. El recurso, todo es Dios. Todo lo que hay en existencia fue creado por Dios. Al principio Dios creó las tierras y los cielos. Y lo que la gente muchas veces no entiende es aquí, en este punto. Es causado por una debilidad y un concepto no entendido de Dios. ¿Qué es Dios? La gente que no sabe conoce de Dios va a tener una gran dificultad de entender estas líneas. Dios creó. Dios ya estaba ahí. Si no conocemos el concepto, ¿qué es Dios? ¿Quién fue Él? Entonces va a haber una confusión. La gente secular no va a entender esto. Y el concepto de Dios, si el tuyo es muy pequeño, el concepto, entonces vas a creer que sí, que es algo imposible que Dios haya creado esto. Vas a pensar que es una exageración. Pero por lo tanto, hoy quiero preparar sus mentes para que podamos hacer este estudio y sientan, conozcan cuál es la naturaleza de Dios de acuerdo a la Biblia. Quiero que se pregunten ustedes mismos hoy en día, ¿es esto exactamente lo que Dios tendría que ser si Él mismo tuviera que crear el cielo y la tierra? ¿No es un Dios el que tendría que ser Dios, el creador del universo? Ese es un Dios.
Vamos a ver Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. Aquí no hay una controversia entre el cielo y la tierra, el espacio y todo lo que contenga y la existencia de la tierra. Ya, eso ya lo aceptamos. Pero aquí viene la pregunta, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde existe esto? La tierra y los cielos tienen que venir de algún lado, de algún recurso. ¿Han alguna vez pensado en eso? Todo lo que es nuestro planeta y todo lo que contiene, ¿nunca se han preguntado de dónde viene esto? La Biblia dice que Dios es ese recurso, que todo lo que existe viene de Dios. Y si no te gusta eso, no tienes muchas otras formas lógicas de interpretarlo, de entenderlo. ¿Puede ser Dios el recurso? ¿Puede ser nuestro Dios, el Dios creador? ¿Es Dios tan grande, lo suficientemente grande para hacer esta creación? El universo, la tierra. La Biblia nos enseña que Dios es infinito. ¿Saben qué significa la palabra infinito? Dios es infinito. Infinito significa que no hay límites, no hay barreras, no existe un final. Todo lo que es Dios, Él es Dios sin ninguna limitación. No tiene un límite, no tiene una barrera. Todo lo que Dios es infinito, no tiene límite. Infinito no puede tener una medida. No puedes medir con nadie. No hay nada más que sea infinito en esta existencia sino Dios. Y así es como Dios está descrito en la Biblia. Aún nuestro vasto universo llega a tener límites. Aún que no se han encontrado estos límites en nuestro universo, sabemos que hay uno. Pero este universo es un lugar muy grande, así que requiere de alguien muy grande para hacerlo, ¿verdad? Para crearlo. Para llegar al principio y al fin y hacer ese universo es algo muy grande. Alguien tendría que ser muy grande para poderlo crear, pero Dios es infinito. No hay límite para Dios. Y esto se le llama también omnipresente. Dios es omnipresente. Vemos en Jeremías 23:24. ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea? Dice Jehová. ¿Habrá un lugar donde yo no pueda ver? Dice que Él está en todos lados. Él llena todo lo que hay en el universo. Todo Él lo llena. Dios llena el universo así como dice que llena el océano, llena una cubeta de agua y sobreabunda, ¿verdad? Y el océano aún llena la cubeta de agua y aún continúa. Así es Dios. Dios llena el universo y aún va más allá. Vamos en Segunda de Crónicas 6:18. Segundas de Crónicas 6:18. Pero es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos este templo que he edificado. El universo inicia con Dios. Dios creó el universo. Para ser el creador, Dios tuvo que haber estado ahí primero. Así que la Biblia dice que Dios es infinito en términos de tiempo. No tiene barreras. No tiene, y Él está en todo tiempo. Antes del tiempo, Dios ya estaba ahí. Esto se llama eterno. A estos atributos se le llama eterno. Vamos a ver Salmos 9:1-2. Es la oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formarse la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Él ya ha existido. Sin ningún final en el tiempo, sin final en el tiempo, tú ya existías por siempre de este lado y por siempre del otro lado. Y el tiempo aquí no tiene nada. Él es eterno.
Mientras más los científicos estudian acerca de la Tierra y la creación, más conflictos y más difícil se les hace poder llegar a una definición. Algo que me impacta es cuando miras al espacio por medio de un telescopio, te empiezas a dar cuenta qué tan lejos y qué tan grande es el universo, hasta dónde podemos llegar. Los científicos han llegado a la conclusión que los estudios moleculares han estado tratando de descubrir microscopios más y más avanzados para poder llegar a la molécula. Y ellos tratan de entender, tal vez, entre las moléculas de la más grande y la más pequeña, que la humanidad está en el medio. Con microscopios, tú puedes ir hasta lo más detalle mínimo para descubrir cuál es la molécula más pequeña, pero aún así ni ellos mismos la han podido encontrar. Así que si empiezas a pensar qué tan grande es Dios que es en el universo, pero igual te puedes imaginar qué tan pequeño Él puede haber sido para haber creado lo más pequeño de este mundo, que ni aún un microscopio lo puede encontrar. Nuestro Creador debió haber tenido una inteligencia tremenda para haber podido haber creado todo esto y que funcionara. Dios es infinito en su conocimiento. Esto se le llama omnisciente. Este atributo se le llama omnisciente, que no hay nada que Dios no sepa. Dios sabe todo. Vemos Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. No hay absolutamente nada que Dios no sepa o que no esté al pendiente de este universo. No lo podemos sorprender a Dios con nada, porque el conocimiento de Dios o su habilidad es infinita. Él conoce todo y cada detalle de cada parte de nuestra vida. Vemos Salmos 139, 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Ya la sabes. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Esto significa está detrás de ti en el pasado, adelante en el futuro, en el presente contigo cuando camina contigo. Esto es tan maravilloso, esto es algo maravilloso que Él está con nosotros. A veces no les da un dolor de cabeza de tratar de pensar todo esto y tratar de entenderlo. No podemos entender, tal vez comprender qué tan grande es Dios. Vemos en Mateo 10:30, dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos en nosotros y los cuenta en cada momento. Hay millones de personas en este planeta. Si tú piensas que Dios es pequeño, esto es imposible, simplemente con los millones de gente que hay en el planeta. Y que imagínense eso y que Dios, cada uno de nosotros conoce nuestro cabello y los que se caen. ¿Cómo puede mantenerse con eso? ¿Es eso posible? ¿Es posible de saber a cada detalle de cada uno de nosotros, no solo de nosotros, de todo el planeta? Nuestros pensamientos. La inteligencia de gobiernos han creado unas computadoras tan avanzadas que son capaces de escanear millones de teléfonos de conversaciones, simultáneamente lo hacen, monitorean estas llamadas, monitorean ya sea por palabras claves o por numeración. Ellos están tratando de monitorear todo eso para tratar de analizar y descubrir signos de terrorista que están tratando de planear un ataque terrorista hacia la nación seguridad. El Internet es algo muy poderoso.
Ahora tú puedes dar un Google, buscar y en fracciones de segundos encuentras algo. La tecnología del hombre es capaz de buscar millones de cosas en fracción de segundos. Por tan solo poner una sola palabra, ya tienes un resultado esperando por ti para que tú lo veas. Si el hombre, la limitación del hombre puede hacer eso, aún con nuestras limitaciones, imaginemos a Dios, no, que conoce todo, para ellos no hay límites, Él conoce todo y puede responder a millones de oraciones o billones de pensamientos. Para Él es fácil, no imposible. Dice en la Biblia que nada es imposible para Dios. Y la Biblia continúa y nos revela que no tan solo nada es imposible para Dios, sino nada es difícil para Él. La creación del universo también requeriría de un poder grandioso. ¿Es nuestro Dios capaz de hacer esto? Nuestro Dios es infinito y es omnipotente, todopoderoso. Significa que no hay limitación a su poder. No hay limitación, no hay fin a su poder de Dios. Aquí hay una escena que Juan puso en Revelaciones 19:6. Lo que él vio en la revelación vino y lo puso en el libro 19:6. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios todopoderoso, omnipotente. Él reina. Nuestro Dios, Señor, con poderes omnipotentes, con poder grandioso, sin límites. Veamos Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. No tan solo es poderoso Dios, pero de cualquier habilidad de poder Él la tiene. Todo está para Él y antes de Él. Todo lo que vino a ser y llegó a ser es de Él, por Él. Romanos 11:36 dice, vamos a ver la versión de esta Biblia, 11:36, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo vive por Él y es para Él y para Él son todas las cosas. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el originador, el que nos sustenta, Él es el que mantiene esto funcionando. Y por lo tanto, no hay poder, no hay energía en existencia que no pueda tener este recurso, que solamente Dios lo tenga. El poder de la dinamita, digamos, el poder de la energía nuclear, la electricidad, el poder del magneto, el poder del viento. Todo esto viene de Dios. Donde sea que hay un poder en esta tierra, poder del que tú quieras describir en el espacio, Dios es el autor, Dios es el originador de todo esto y Él es el recurso de ello. Por eso Dios nos ayuda y nos pide que en la oración, dice, porque de Dios es un reino. Tu reino, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. El poder es de Él, el reino es de Él. Es el punto de la oración cuando oramos el Padre Nuestro. The sun burns up an estimated 4 million tons of its own mass. 4 million tons every second is digamos, the fuel consumption el sol
quema cada segundo 4 millones de toneladas de su propia masa. Eso es lo que quema el sol. Eso es un ejemplo. Imaginen esto del sol, que cada segundo quema. Tiene un estimado de 4 millones de toneladas de su propia masa y él despliega toda esta energía equivalente a 100,000 millones de bombas hidrógenas explosivas. No sé, esto fue algo que calcularon la ciencia. Y dicen que entonces, imagínense, dicen que el Sol está utilizando una mínima parte de su potencial. Dicen que solamente una mínima parte del Sol es lo que nosotros recibimos. Imagínense por un momento, si nosotros recibimos solo una mínima cantidad del Sol y aún lo que puede transformar, imagínense si tuviéramos todo el poder, si estuviéramos expuestos al Sol y todo ese poder, toda esa energía que tiene. Imagínense ahora la galaxia que es aún más grande. ¿Quién crea todo eso? ¿Quién tuvo el poder de hacer eso? Ahora imagínense lo que un telescopio puede llegar a observar en el espacio. Por lo menos es 10 veces más grande de lo que un telescopio pudiera llegar a observar. Y aún con todo esto, aún con todas las estrellas, todo esto que es creado por Dios y toda esta energía es lo único que se puede ver, todo lo que podemos ver. Aún todo esto, lo que sabemos y todo el poder, nada de esto pudiera disminuir el poder de Dios. El poder de Dios es infinito porque no hay limitaciones. Dios tiene el mismo poder que tuvo ahora, que tuvo antes y que tendrá en adelante. Cuando tuvo ese poder de crear la tierra, de crear el mundo, porque su poder es infinito. Él es infinito. Puedes hacer un cálculo científico. Infinito menos infinito deja infinito. Hebreos 1, 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo que constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Dios simplemente habló en cosas y hizo la existencia. Él simplemente habló y creó todo este universo. Es increíble cómo el poder de su palabra, todo lo que tiene, el poder de su palabra para haber sido posible de construir todo esto. Así que si tu concepto de Dios es muy pequeño, tal vez esto para ti sea algo imposible de creer. Dios creó la tierra, Él simplemente con sus palabras, Él habló y pudo crear el universo. Ahora veamos, podemos verlo. Vemos el planeta, las estrellas, ellos existen. Todo esto existe, llega a ser. Y esta es la mejor explicación. Muchos no estarán de acuerdo. Salmos 33, versículos del 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Y junta como un montón de las aguas de los mares y guarda en depósitos los océanos. Porque Él habló y fue hecho. Él lo mandó y se hizo. Oh Dios, tú eres grandioso. Por lo tanto,
El Dios de la Biblia es antiguo, lo suficiente. Él es eterno, tiene el tamaño de crear el universo, tiene la fuerza para crear el universo y la tierra, y tiene el conocimiento que se necesita para crear el universo. La explicación de Dios acerca del origen, muchas veces en la vida secular no lo entienden o no lo aceptan. Muchos en el mundo dicen que es algo, dicen que en un tiempo inimaginable, hace mucho tiempo, hace billones de años, de la nada, sin ninguna causa, que hubo una grande explosión de la nada, y de ahí esa explosión sobre un lugar vacío, arbitrariamente llegó a ser esto increíble y vasto universo tan bello, lleno de billones de galaxias y con precisiones matemáticas y movimientos y brillantes, iluminadas estrellas y planetas. Pues algo que pasó de la nada inexplicablemente. Esto es algo inexplicable que dicen que de la nada llegó a pasar de una explosión sin ningún propósito ni de la nada. Solamente sucedió. Y de ahí flotó con un propósito en el espacio. El mundo, punto de vista de este mundo, con esta ecuación que dice nada multiplicado por nada a un tiempo largo es igual a nada. ¿Cómo es posible? Nadie más por tiempo, de un largo tiempo, es igual a todo. Pero Dios nos da una mejor explicación. Una inteligente, infinita, con poderoso, en todo momento poderoso y presente. Da vida con propósito, con un propósito inteligentemente creado. Todo lo que hizo fue Dios. Dios fue el que creó esto con un propósito. Y Él fue el que lo llenó, y Él es el que lo prospera y lo sostiene. Y este Dios infinito nos ha comunicado por medio de su palabra en la Biblia. Al principio tiene un propósito, hay un plan. Él está haciendo algo, Él está trabajando hacia algo, y nosotros somos en el centro de esto. Hay muchos cristianos que están confundidos por la enseñanza de la Biblia, que asumen que la enseñanza secular es basada en hechos científicos, pero esto es una asunción falsa. La enseñanza de la evolución, el naturalismo, es algo que el hombre ha creado. La enseñanza de la evolución y de la naturalización no es el producto de una ciencia observable. Son unas religiones filosóficas de humanos seculares, y tenemos que entender eso. El humanismo niega la existencia de Dios o de cualquier ser humano supernatural, pero cree que el hombre humano es la forma más alta en existencia y inteligencia. Preguntémonos, ¿de dónde venimos? ¿Cómo fuimos hechos? La Biblia dice que fuimos hechos, creados en semejanza de Dios, a nuestro Creador. Both claim that their view is true, and yet they are polar opposites. They can't be more different. You can't try and blend them. No puedes tratar de combinar las teorías humanas con la teoría que Dios hay. ¿Sí? No puedes. La evolución, la explicación que hacen acerca de evolución, del origen que dice el mundo y la que dice la Biblia, es la Biblia lo que nosotros creemos. Pero yo te pregunto, ¿crees tú lo que dice el mundo o lo que dice la palabra de Dios?
¿De qué lado te vas a ir cuando lo que dice el hombre pone en desacuerdo con lo que dice la Biblia, pone en evidencia que la Biblia no está diciendo la verdad? ¿Del lado de quién vas a estar? Hay muchas cosas científicas, hay muchas teorías científicas. Si ustedes ven, todo esto científico cambia y siempre se equivocan. Aún sus libros los tienen que rehacer nuevamente. ¿Sí? Históricamente ha habido hombres que han cometido errores históricamente y que cambian. La ciencia cambia, la teoría cambia y los libros otra vez. Pero la Biblia no cambia. La palabra de Dios es incambiable, no cambia. Y Dios está ahí por siempre, establecido en paraíso por siempre. ¿Sí? Así que la Biblia se ha mantenido cierta por todos los años. Los manuscritos tratan de retar que la Biblia, los manuscritos originales que nunca se han probado, que han dicho que están bien, pero realmente nunca han comprobado por los años. No hay algo científico que te diga que la Biblia través de los años haya sido comprobada que esté equivocada, errónea. Nunca se ha comprobado lo contrario. La Biblia hasta hoy en día sigue siendo la verdadera y dice la verdad. Y tenemos que entender esto. Entienden, amaneciste hoy con mal aliento, te pones tu ropa, tienes que ir a tu rutina de todos los días. Esos son los científicos como tú y yo, que se pueden equivocar y que cometen errores y que cometen fallas, tal como nosotros lo hacemos. Tienen muchos prejuicios y todo esto, todo lo que les rodea, les afecta, tanto como nosotros. Cada humano, cada científico tiende a fallar, es humano. ¿Sí? La historia ha probado que los científicos han seguido equivocados y que su arrogancia y su reluctancia les pone en evidencia en base a la historia. Recuerdan que Cristóbal Colón, él pensó que la Tierra era redonda. Galileo lo mandaron a la prisión por pensar que la Tierra se movía alrededor del Sol. También hubo los hermanos Wright que querían decir que una máquina podía volar. Muchos de estos científicos han cambiado, la ciencia ha cambiado sus creencias y todo lo vuelven a rehacer. ¿Por qué? Porque lo que una vez pensaron que era verdad ha cambiado. Pero ellos estaban muy lentos en el conocimiento y de aceptar de que estaban equivocados. Pero Dios nunca ha reescrito la Biblia. Nunca se actualiza la Biblia. Él lo hizo bien desde la primera vez y es para siempre establecido Él en el universo. Veamos Génesis otra vez, 1:1. Las palabras de los primeros versículos revela la mente increíble del autor. Abre un statement de una información precisa y concisa. Y vamos a ver, deja compartir contigo una vez más. Vamos a ver. En el primer versículo vamos a leer. Podemos ver, hay un científico humanista llamado Herbert Spencer. Él murió en 1903, hace como 100 años más o menos. Pero en su carrera científica él llegó a ser conocido por algo particular, un gran descubrimiento que hizo una contribución categórica que él hizo. Él descubrió en simples formas, él fue descubriendo y lo fue categorizando. Él descubrió que toda la realidad, todo lo que existe en el universo podía estar contenido en 5 categorías.
en tiempo, fuerza, moción, movimiento, espacio y manera. Él demostró que nada existía fuera de esas 5 categorías. Pero esto no fue descubierto hasta el 19, el centurio. Pero lo que no sabía es que esto ya estaba escrito en Génesis 1:1. El tiempo, la fuerza, la emoción, el espacio y el propósito. Lean Génesis 1:1. En el principio, ahí hay tiempo, Dios, la fuerza, creó, es la emoción, los cielos, espacio, y la tierra, que es la consistencia, la masa. Desde un principio, en este primer versículo, Dios ya había categorizado lo que iba a existir en el universo. Génesis 1:1, las palabras de Dios declararon lo que el hombre moderno no descubrió sino hasta el siglo XIX. En el principio, tiempo, Dios, creador, creó emoción, la acción, espacio con el cielo y la tierra, la masa. Todo existe. Dios escogió sus palabras muy cuidadosamente cuando estaba inspirando en la palabra. Y las palabras que vinieron, las palabras que inspiraron a las personas que escribieron la Biblia fueron santos. Esto es importante de entender las primeras palabras de la Biblia, porque muchos creen que Dios no literalmente quiere decir lo que está diciendo. Por ejemplo, que literalmente no creó la tierra. Pero no es cierto, no. Dios desde un principio fue muy firme y lo que dijo es lo que quería decir y lo que hizo. Tenemos que entender claramente algo. ¿Cuál de estos puntos de vista tú escoges para creer? ¿Que Dios creó todo en el principio, solo como describe la Biblia? ¿O que todo de la nada apareció, de una evolución, de una explosión hace mucho tiempo? ¿Cuál de estos dos bases no es Esto es una importancia de que sepamos cómo fue todo creado. En Génesis 1:1 todo es con fundamentos, verdad. Si empiezas a poner y tratar de insertar en la Biblia las cosas que el mundo secular está tratando de poner, no puedes combinar, no puedes escoger de la Biblia del primer versículo, decir, esta es una historia. No es una historia real, no refleja un entendimiento real del mundo, del tiempo, sin algo severo, sin describir lo demás. Porque el primer versículo es la fundación de todo. En la Biblia Dios habla. La doctrina de creación está identificado aquí en Génesis. Así que Dios da su historia y empieza aquí. Y habla en Génesis 1:1. Él es el creador, Él es el recurso de todo en existencia. Y Él creó los cielos. Y Él creó la tierra. Él es el que habló en Génesis 1:1. Y Él es quien continúa hablando hasta el final de la Biblia. Todas las escrituras están inspiradas por Dios. Todo ella. Es una cuestión de fe. Tenemos que escoger qué es lo que vamos a creer. Pero Romanos nos dice en Romanos que la fe es de la Biblia. La fe de la Biblia es una fe razonable. Dios no viola nuestra inteligencia. Dios excede nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, pero es una fe razonable. Oremos. Padre, tú eres un Dios
real e inteligente y poderoso, omnisciente, omnipresente, Señor, infinito, eternal. Señor, tal vez confesamos, Señor, que nuestros entendimientos, nuestros pensamientos son muy cortos a lo que tú realmente eres. Señor, permite que te pongamos en tu lugar apropiado y que cambiamos las formas en que vivimos, que cambiemos la forma en que te alabamos. Y Señor, que cómo nosotros podemos avanzar en nuestra fe, mejorar en nuestra fe, en una certeza de creer quién eres tú, que tú nos guíes, Señor. Padre, guíanos en los tiempos difíciles y te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas en nuestra fe en ti. Y sí, Señor, te doy gracias, Padre, de que tal vez no podemos entender todo, no comprendemos. Tú vas más allá de nuestro entendimiento. Pero, Señor, eso me da mi confianza de que Dios es un Dios grande. Y, Señor, así como vamos a descubrir más aún en las Escrituras que tú, Señor, eres un Dios de amor y un Dios de justicia y un Dios que nunca cambia. Y, Señor, que tú no te das por vencido, no nos abandonas, que no fuimos un experimento y que nos aventaste y nos tiraste, porque tú sabes, Señor, que tú somos una creación tuya y que estás trabajando en nosotros día a día, Señor. Señor, oramos que en este día, de que, Señor, no te conozco de la forma en que estás escrito en la Biblia, pero yo te pido que abras mis ojos, Señor, para que yo pueda, Señor, entenderte y verte y decir, mi Dios, mi Creador, eres tú, mi sustentor, mi recurso de donde yo vine, Señor. Tú tienes un plan. Oh, Señor, quiero saber tu plan, Señor. Llena en mi corazón ese deseo de conocer tu plan para nuestras vidas. Y, Señor, dirígenos en el camino de Dios, en el camino del conocimiento, en el camino de lo correcto, en el camino de la paz, en el camino de la justicia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.